Se denuncia que cerca de 3 bidones de aceite usado, de aceite de carro, han sido lanzados a los vertederos de agua que surten a toda la ciudad de Ambato de agua potable, lo cual es gravísimo, y por eso hemos invitado al señor alcalde de la ciudad de Ambato para que nos explique qué sucedió y qué está sucediendo en la ciudad de Ambato. Primero, muy buenos días, Javier, bienvenido aquí a La Clave. Muy buenos días Fernando, gracias por la entrevista y a través de la misma poderme dirigir a toda la distinguida audiencia que ustedes mantienen. Y sé, como usted acaba de manifestar, aquí en la ciudad de Ambato hemos sido testigos de manera presencial de un acto que ni en una guerra se da, como es contaminar las vertientes de agua que llegan a los hogares, en este caso de las familias ambateñas, de muchas madres de familia, muchos niños. De tal suerte que con NEMAPA, la empresa municipal pública de agua potable y alcantarillado, reaccionamos inmediatamente que tuvimos esta alerta. Lo que se hizo es la planta Troya, los tanques Troya, que es donde se vertieron estos líquidos, que de la información que tenemos es si es aceite quemado de automotor, para impedir que esta agua continúe llegando a los hogares, lo que ya se lo hizo y ahora se está en proceso de limpieza absoluta, tanto del tanque Troya como de todas las tuberías por donde circulaba esta agua. Y paralelamente empezamos a trabajar con una planta de tratamiento alterna para dotar a varios barrios de Ambato del servicio de líquido vital, que yo aspiro ya en la mañana, en las próximas horas, poder llegar con este abastecimiento hacia los hogares que lastimosamente se han visto perjudicados por este acto terrorista. Javier, ¿tenemos conocimiento o algún tipo de comunicado o algún tipo de responsabilidad, algo que algún grupo se haya hecho responsable de este evento, que podamos decir estas personas se han responsabilizado del hecho, o todavía no tenemos idea de quién lo pudo haber realizado? No, Fernando, no tenemos idea. No obstante que eso, inmediatamente que conocimos de este particular, desde el EMAPA se puso ya una denuncia pública en la Fiscalía ante el Ministerio Público para que se investigue cuál es el autor o los posibles actores de este atentado terrorista, y esperamos que con el apoyo de la Policía Nacional se investigue y se logre identificar a estos terroristas. Además de aquello, yo creo que es importante señalar que no se puede en este momento identificar si es que existe algún grupo o algún sector ciudadano a quien se le puede imputar o hacer responsables. Y en ese sentido yo más bien quisiera apelar a la calma de la ciudadanía para evitar emitir juicios de valor y que sean las fuentes investigativas oficiales, Ministerio Público y Policía Nacional, las que determinen quién podría ser el culpable o los presuntos culpables de este acto terrorista. Javier, discúlpanos también a veces el asombro que tenemos aquí en La Clave, porque este tipo de actos no han pasado antes en el Ecuador. Ya estamos hablando de otra dimensión. Como tú muy bien señalas, un acto terrorista. Esto ya de lesa humanidad, es querer envenenar el agua potable que consumen humanos y obviamente los ciudadanos de la ciudad que administras. Sobre este tema, y muy puntualmente, ¿ya habían algún tipo de indicios anteriores de tentativas por hacer este tipo de acto? ¿Se sospechaba ya antes que podía pasar o los tomó totalmente desprovistos? Ustedes no tenían conocimiento de que esto pudo haber pasado. ¿Ya había algún tipo de anuncio, algún tipo de advertencia, o fue de la noche a la mañana que sucede esto? No, más bien, Fernando, fue de esta última manera, de la noche a la mañana. No teníamos ningún tipo de indicio, algún tipo de sospecha de una acción tan baja, tan ruin de esta naturaleza. Es por esa razón que nosotros reaccionamos inmediatamente con LEMAPA, con Policía Nacional, también Fuerzas Armadas. Hemos pedido apoyo en lo que fuese de sus competencias, y es la primera ocasión, creo que no solamente en Ambato, sino en el país, que nos vemos abocados a una situación de esta naturaleza. Ahora, yo quisiera aprovechar para señalar lo siguiente, Fernando. En el paro del mes de octubre del año 2019, hubo una toma de las plantas de tratamiento por parte del sector indígena que en ese momento se encontraban en paro. Pero en estos días hemos tenido un permanente diálogo a diario para evitar esa toma de tratamiento, y yo debo reconocer que ellos han honrado su palabra, que más bien dentro de este paro que
Esperemos que también se acabe lo más pronto, pero no ha habido una intención de actuar de esta manera. De tal suerte que yo creo que hay que dejar a un lado los prejuicios, porque hay algún sector ciudadano que ya están tratando de indilgar esto a ciertos sectores sociales, y creo que tampoco podemos darnos el lujo de caer en aquello. Exacerbar los ánimos más de lo que ya se encuentra en la ciudad de Ambato y en todo el Ecuador, no crea que sea lo conveniente. Las autoridades responsables tendrán que investigar, y el resto de personas creo que debemos de apoyar y aunar esfuerzos para que el paro se acabe en el menor tiempo. Javier, usted como autoridad, máxima autoridad de la ciudad, ¿cómo percibe? ¿Usted qué percibe que buscan estas personas que hacen este tipo de actos? ¿Atrás de qué se encuentran haciendo estos actos vandálicos de sabotaje, de terrorismo? ¿Cuál es el fin de los mismos? ¿Qué pretenden? Mire, Fernando, ayer habíamos conversado con varias personas y creo que se podrían dar diferentes lecturas. La una podrían ser personas que quieran deslegitimar al paro indígena, porque una primera reacción de varios sectores ciudadanos aquí en la ciudad de Ambato fue pensar que son los indígenas que están en el paro los causantes. Otras personas establecen que son terceros actores sociales o politiqueros que quieren generar el caos, porque también ya se empieza a hablar y tratar de culpar a la EMAPA y a la administración municipal. Posiblemente sea alguna intención malhadada de esa naturaleza, y yo más bien prefiero, con la mesura del caso, ver qué nos dice la Policía Nacional, el Ministerio Público, tener los primeros indicios para que se llegue a determinar quiénes son estos responsables, y vuelvo y repito, de este acto terrorista que lo rechazamos rotundamente. Pero yo sí quiero llamar a toda la ciudadanía ambateña y ecuatoriana que frente a actos y posibles actos de esta naturaleza, que no nos apresuremos a tratar de encontrar un culpable. Evitarlo sí, y para eso está la seguridad. Algo también, Fernando, que es importante señalar: el sitio en donde se vierte este líquido, este aceite, no es en cualquier lugar. Es alguien que conocía el mecanismo de funcionamiento de la empresa pública de agua potable, sabían a qué hora debían estar y cuál era el mecanismo. Posiblemente, por lo tanto, Fernando, son personas que, sabiendo cómo operan las plantas de tratamiento de agua potable, le querían hacer daño posiblemente al movimiento indígena, posiblemente a la ciudadanía, es decir, gente sin escrúpulos, y creo que ahí sí la ley tiene que caerles con todo el rigor. Esperemos que se logre identificarlos y esta gente vaya presa. Javier, totalmente de acuerdo con sus palabras. Vamos a hablar un poquito más sobre la seguridad de la provincia y de su ciudad. ¿Usted se encuentra de acuerdo como autoridad de Ambato con el estado de excepción decretado por el presidente, que ya también acoge a la provincia del Tungurahua y a su ciudad? Mire, Fernando, yo había hecho varias observaciones al señor gobernador cuando se anunciaba desde el gobierno nacional la posibilidad de que la provincia de Tungurahua se declare en estado de excepción. ¿Cuál ha sido la tónica de este estado de excepción en las provincias hermanas de Imbabura, de Cotopaxi y de Pichincha? ¿Mejoró la situación? Lastimosamente no mejoró. Y creo que más bien en la provincia de Tungurahua eso lo que ha hecho es exacerbar los ánimos del movimiento indígena, con quienes sí hemos estado en permanente diálogo para evitar justamente la toma de la planta de tratamiento de agua potable. Hemos logrado evitar que haya conflictos en lo que tiene que ver a la recolección de basura. Yo me atrevo a decirle que en pleno paro tenemos un proceso, si no bien al 100%, pero entre un 80% que estamos recolectando la basura. Y esto lo que ha hecho es lastimosamente distanciar más. Por un lado le escuchamos al gobierno que quiere dialogar, pero por otro lado toma este tipo de medidas. Yo creo que es preferible sentarse, deponer cualquier posición personal, partidista, ideológica, de cualquier naturaleza, y en un franco diálogo real y sincero, sentarse a dialogar. Caso contrario, se anuncia que quiere dialogar, pero se toman medidas de esta naturaleza. Mire, a la final, con el estado de excepción, en Tungurahua y en Ambato la situación ha cambiado. Sigue siendo la misma. No tenemos mayor presencia tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas. Es más, conocemos que de recrudecerse el paro en la hermana ciudad de Quito, en nuestra capital, posiblemente se nos lleven militares y policías para proteger a esta ciudad. Entonces, desde esa perspectiva, posiblemente no hemos ganado mayormente con este estado de excepción aquí en la provincia de Tungurahua.
¿Cómo se encuentra la paz social en Tungurahua, en Ambato en este momento, en las calles? ¿Cómo se encuentra la ciudad? ¿Tranquila? ¿Está produciendo? ¿Está en normalidad o se encuentra paralizada? Mire, el día lunes tuvimos una paralización, me atreveré a decirle casi total. El día martes en algo se recuperó la movilidad y la dinámica y hoy miércoles esperemos que también se siga realizando. Vemos que grupos indígenas están en ciertos sectores, no se han tomado, pero están en los alrededores del mercado mayorista y eso ha generado que sí que la dinámica no sea la misma, ¿no? Pero a mi criterio personal, algunos desmanes que sí hemos visto en la ciudad de Ambato no podemos asegurar que sean del movimiento indígena, porque ya se han identificado personas infiltradas, sí, que están normalmente en este tipo de paros. Y algo importante, Fernando, y que la ciudad tiene que conocer. El día viernes, un paréntesis, yo estuve conversando con la dirigencia indígena y vimos ciertas personas que nos parecían que son infiltrados, que exacerbaban los ánimos del movimiento indígena. Estas mismas personas las hemos visto en una movilización que generó la Casa de la Cultura. Estas mismas personas les hemos visto que el consorcio de cámaras, cámaras de barrios, red de plazas y mercados generan una movilización. Es decir, son infiltrados que exacerban los ánimos de la ciudadanía y creo que hay que tener mucho cuidado y son los que posiblemente generan actos vandálicos. Pero en todo caso, estamos tratando de, con este diálogo fraterno, sincero, real con el sector indígena, evitar que hayan desmanes. Javier, tú eres abogado, un doctor de jurisprudencia, por tu hoja de vida, conoces el tema. Quiero hacerte una pregunta más que el alcalde del abogado. Efectivamente, la protesta social es un derecho constitucional, pero si conocemos que en la actualidad el Ecuador de hoy no es el Ecuador hace 10, 20 años atrás, este Ecuador está convulsionado, evidentemente hay violencia, hay infiltrados. ¿No crees que también es parte de la responsabilidad de los líderes indígenas que convocan a marchas, medir y también tener en cuenta que pueden existir estos infiltrados que son los que deslegitiman la protesta y llevan a la confrontación y también a la violencia? Porque estamos hablando únicamente del gobierno y estamos de acuerdo, el gobierno tiene muchas falencias, pero también veamos la contraparte. Existen, Javier, existen ya infiltrados desde hace algunos años en el país. Y cuando tú convocas y abres la puerta a una marcha, también abres la puerta a que estos infiltrados actúen y pasen situaciones como las que tú mismo has narrado y otras más que no podremos conversar por cuestiones de tiempo. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? ¿Qué hacer ante esta situación en la cual Ecuador no tan solo tiene que velar por su protesta, sino también para que no se le infiltren personas que vayan a hacer daño a la vida, a la propiedad y efectivamente una serie de derechos de los otros ecuatorianos que pacíficamente pues lo que quieren es que esto termine y poder trabajar y producir? Mira, Fernando, yo pienso que la responsabilidad es de lado y lado, tanto del gobierno nacional y no solamente este, sino los anteriores, como también de la dirigencia indígena nacional, que han permitido que el paro nacional llegue a las consecuencias que las estamos viviendo hoy en día. Y creo que también hay que hacer una mea culpa como sociedad ecuatoriana, porque ya tuvimos en los últimos años un primer banderazo, una alerta roja, que fue el paro de octubre del 2019. Y desde esa fecha creo que como sociedad y sobre todo los responsables, dirigencia indígena nacional, gobierno nacional, el anterior y el actual, no se tuvo la capacidad para sentarse a dialogar. Y esas heridas abiertas que pensamos que en alguna medida la habíamos superado como sociedad, después del gran levantamiento de los años 90 de la dirigencia indígena, vemos que no se cerraron, sino más bien se han recrudecido. Yo creo que aquí sí como sociedad, más que encontrar un culpable, debemos encontrar una solución y las autoridades en las competencias y responsabilidades que tenemos debemos de actuar. El gobierno nacional sentándose a conversar con la dirigencia indígena sentándose a conversar con el gobierno nacional y el resto de ciudadanos aportando con todo nuestro contingente para sacar adelante no solamente este paro. En 2, 3 días o en algunos días más vamos a superar este paro. Pero si es que no sanamos estas heridas, estimado Fernando, después de un tiempo, 6 meses, 1 año, 2, 3 años, posiblemente vamos a volver a caer en lo mismo. Y creo que ahí es cuando como sociedad debemos entender algo. Tenemos ya estas mafias, estos carteles delincuenciales internacionales en el país. Con esta desunión y este divorcio interno, ¿cómo vamos a poder contrarrestar esto?
que es algo, una enfermedad mucho mayor de la que estamos viendo como sociedad. Mire cómo logramos superar la pandemia del COVID-19. Autoridades nacionales, locales, de elección popular, de confianza del Ejecutivo, las universidades, la academia, los sectores productivos, industriales, todos nos unimos para apoyar al proceso de vacunación y gracias a Dios lo estamos superando. De la misma manera es como tenemos que actuar para este otro mal, que es la desunión y el divorcio que tenemos como sociedad. No podemos seguir hablando del campo y de la ciudad, de lo urbano y lo rural. Tenemos que hablar como un solo país, de tal suerte que yo creo que la responsabilidad es de todos, gobierno y también lo que le corresponde a la dirigencia indígena. Por supuesto que es así. Muchas gracias, doctor Javier Altamirano, alcalde de la ciudad de Ambato, con quien hemos conversado sobre la situación, este atentado terrorista a su ciudad que efectivamente han exacerbado las pasiones y las emociones, no tan solo de los ambateños, de todo el Ecuador, porque esto no tiene parangón. Esto no lo habíamos vivido, no lo hemos visto nunca antes en la historia del país. Muchas gracias, Javier, por su presencia y por poder contestar nuestras interrogantes y dejarnos claro qué está pasando en Ambato en este momento. Fernando, muchas gracias. Hemos tenido el día de hoy 3 entrevistas bastante interesantes con las cuales hemos querido darles a ustedes la mejor información, sobre todo en tema de derechos humanos, el tema de la situación actual de una de las ciudades más importantes del Ecuador y que está en la mitad, en el corazón de nuestro país, que es Ambato, la situación ocurrida ayer que a todos nos ha llamado la atención, que hasta el día de hoy, hasta este momento, al menos a mí no me quita el asombro, ¿no? Ya llegar a ciertos puntos, a ciertas paradas de violencia, ya no se sabe qué más esperar. Ojalá el gobierno nacional el día de hoy y la CONAIE puedan sentarse y conversar. Esperamos, realmente los ecuatorianos esperamos que el diálogo pueda darse entre las dos facciones, bueno, el gobierno y la CONAIE. Y realmente que el gobierno inaugure una nueva política, porque no podemos quitar la responsabilidad, la enorme responsabilidad que tiene el primer año de mandato del señor Guillermo Lasso, quien efectivamente podrá tener, como muy bien dijo uno de sus ministros, en un mea culpa que me pareció bastante preciso para el momento. De nada sirven los buenos números macroeconómicos, tener 9.000 millones de dólares en reserva monetaria, tener un buen balance económico fiscal, cuando tenemos también gente que se muere de hambre, que no tiene empleo y que realmente no siente esas mejoras en su vida y en su bolsillo. De ahí nace la protesta social. Ahora, que infiltrados y que personas con agenda propia utilicen este descontento y este clamor ciudadano que todos los ecuatorianos podemos sentir, es lo que tenemos que evitar como sociedad. Porque el Ecuador de hoy no es el Ecuador de hace 10 años atrás. Aquí en el país el nivel de violencia se incrementó y como muy bien nos hizo saber y nos hizo reflexión el alcalde de Ambato, la violencia, ya tuvimos un banderazo en octubre del 2019, se tomó el país como nunca antes lo habíamos vivido, al menos en las actuales generaciones. Pedimos al gobierno, pedimos a la CONAIE mesura y diálogo. Se sienten y conversen, porque lo que quiere el ecuatoriano es vivir en paz y poder producir. El ecuatoriano es un hombre de bien, una mujer de bien, trabajador, que lo que quiere realmente es tener tranquilidad y poderse dedicar a lo suyo. Y que el gobierno dé las garantías para aquello. Con esto terminamos el día de hoy en Noticiero La Clave, esperando contar con su presencia y su sintonía el día de mañana. Aquí no olviden suscribirse aquí a Armonía, a Canal Armonía TV, al poner la campanita y estar siempre ustedes atentos a las noticias que son a cada minuto y efectivamente a cada hora aquí con nosotros.